espero escucharme bien. Estoy en una máquina viejita, porque la mía se descompuso, pero agradezco la invitación al sindicato, a los organizadores. Les felicito el aniversario del boletín. También felicito la convocatoria y la organización del evento, porque me parece que son temas que como comunidad científica tendríamos que estar discutiendo más ampliamente y más abiertamente y más explícitamente. Bueno, también saludo a los que nos siguen en redes. Me parece que sin duda habrá mucha gente interesada en el tema y en estos temas. Y bueno, tengo que hacer una advertencia, digamos, esto de la mercantilización de la ciencia no es parte de mi agenda de investigación, digamos, ¿no? Pero sí es un tema que es parte de mis intereses como miembro de la comunidad académica y científica, es parte también de mis preocupaciones en términos de que si bien esa comunidad científica y esa comunidad académica tiene un papel en la sociedad, ¿no? También tiene derechos y también tiene libertades, ¿no? Que tienen que ser ejercidas y tienen que ser protegidas. Entonces, como se mencionaba al principio del evento, ahí me parece una deuda todavía bastante amplia. En general en México, en términos de derechos laborales, libertad de expresión, asociación sindical, pero en particular en el sector académico, yo creo, estoy convencida que hay un camino todavía bastante duro por recorrer, y estos foros me parece que son un primer paso o un avance para ampliar tanto la discusión como el exigir, ¿no? Que se protejan esos derechos. Primero que se reconozcan y además que se protejan. A mí me pidieron hablar de este concepto, de esta idea o de este marco que es la mercantilización de la ciencia. Entonces me voy a permitir compartirles la presentación. Nada más si me confirman que la pueden ver ahí. Sí, ya Sí, sé. perfecto. Entonces, mercantilización de la ciencia. Para hablar de ello, me parece necesario que es importante discutir o plantear el marco más general de políticas públicas en este país. Ahí dicen los últimos 40 años, pero haciendo una diferencia con respecto a cómo nos movemos en ese marco general desde la época postrevolucionaria, o básicamente desde que en México se empieza a discutir o se empieza a promover un modelo de desarrollo como país, y básicamente hablando de un modelo industrializador para el desarrollo. Y es básicamente también un modelo económico en principio. Entonces partimos de ese recorrido que inicia en los 40 con un modelo que se llama sustitución de importaciones, que es un modelo de economía protegida, pero que también tiene en el trasfondo toda una serie de cuestiones como, por ejemplo, el importante papel del Estado en la regulación de la vida pública, y muchos otros ámbitos. Pero luego, digamos, no me voy a detener en los detalles de ese modelo, ¿no? De sustitución de importaciones. Ahí lo importante es el cambio que se da a principios de los 80, primero como una coyuntura nacional e internacional que tiene que ver con cuestiones económicas, la crisis de la deuda, pero sobre todo con un cambio estructural e ideológico, me parece, en el sentido de esta transformación, y que de hecho es aquí donde se empieza este gran discurso o esta gran idea de emprender reformas estructurales, que cambien justo la estructura de esos modelos de desarrollo y de industrialización que se venían manejando con anterioridad, y que es muy claro en el caso de países como de América Latina, como México, pero también en otros países en desarrollo. Y es esto de cambiar estos modelos de economía cerrada, protegida, hacia modelos abiertos, ¿no? Que promuevan las exportaciones, la economía abierta, digamos, en muchos modelos o formas
que tiene que ver con el multilateralismo, con los tratados de libre comercio. En México tenemos más adelante en los 90 el caso del Telecán, en fin. Aquí el asunto con esa transformación o con ese marco, con ese argumento de la necesidad de establecer reformas estructurales en nuestros modelos de desarrollo es que se establece, se resume todo este aparato, digo yo, que es un aparato de políticas públicas, pero también es un aparato ideológico. Se resume, digamos, inicia en los 80, pero se condensa, se sintetiza en una serie de preceptos de política pública también, o metidos ahí en algo que se llama el consenso de Washington, ¿no? Y que es básicamente lo que llamamos la agenda neoliberal. Aquí también quiero comentar que muchas veces o frecuentemente yo veo que el modelo neoliberal se asocia con un modelo teórico económico. Pero yo plantearía esta idea de que se trata más bien de un modelo ideológico, pero que al final se plasma en políticas públicas concretas. Entre ellas, o digamos ese decálogo que fue el consenso de Washington, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Ya sabemos esta cuestión de la disciplina fiscal y evitar grandes déficits, la redistribución del gasto público, reforma tributaria, pero digamos que hay una serie de términos que también nos dan esa síntesis o ese marco de qué se trata esta agenda o este modelo ideológico que es el neoliberalismo. Y es liberalización, privatización y desregulación. Además de la cuestión fiscal, que el mensaje ahí tiene que ver con cómo se hacen esos ajustes para evitar los déficits, cómo se redirecciona el gasto público, y la síntesis es que básicamente conocemos que eso se relaciona con esta idea del achicamiento del Estado, es decir, cómo el Estado se retira de muchas de las actividades de regulación, de promoción económica, de políticas locales incluso, porque además se da un proceso de descentralización muy fuerte a partir de los 80 y en los 90, que nos habla de eso, ¿no? Ese retiro que yo llamo del Estado de muchas actividades que no necesariamente, digamos, sea en principio lo más digamos, con los resultados más positivos, pero digamos, la contraparte tampoco ha mostrado grandes beneficios, ¿sí? Entonces, yo resumiría eso, ¿no? La liberalización, privatización, desregulación y el achicamiento del Estado como síntesis de esto que llamamos el consenso de Washington, que es la agenda neoliberal, que, insisto, se trata más que de un modelo teórico económico, aunque sí tiene bases en liberalismo económico, ideas de liberalismo económico, pero se habla de esta agenda sobre todo como fundamentalismo de mercado, y entonces se trata más de un modelo ideológico, ¿no? Y de eso voy a hablar más adelante con cómo se relaciona esto de la desregulación, privatización, etcétera, con el marco de un modelo laboral y de sindicalismo que hasta nuestros días sigue ahí permeando incluso todavía muy fuerte en distintas esferas, tanto del sector público como en el ámbito privado. Como parte de este contexto que también les quiero presentar, pensé en una serie de datos que nos dieran cuenta de esto del financiamiento a la ciencia, como parámetro justamente de esos incentivos y esa promoción hacia una esfera que ha sido denominada como fundamental para el desarrollo de los países, para el bienestar de los países, que es la actividad científica. Únicamente tomé estos datos con esta perspectiva muy general, es decir, habría muchos parámetros, muchos indicadores que discutir, que revisar para poner esta perspectiva de cómo ha ido el financiamiento a la ciencia, sobre todo si lo relacionamos con esos cambios de modelo de la vida nacional, esos cambios en el modelo de desarrollo.
y que tiene que ver con el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Como pueden ver ahí, el caso de México es un porcentaje muy pequeñito, 0.3. A lo más que hemos llegado en los últimos años es un poco más allá del 0.4%, cuando existen países en el otro extremo, como Israel, como Corea, que destinan casi 5%, digamos, 5% del PIB a esas actividades. Otro dato interesante es que la fuente de financiamiento en el caso mexicano, es decir, ese 0.3%, viene sobre todo del sector público, 62%, mientras que el 23% viene del sector privado y 14.6% de otras fuentes, cuando esta estructura es muy distinta en esos países que destinan mayor gasto a investigación y desarrollo. Otro dato tiene que ver con el porcentaje de gasto público que se destina tanto a ciencia como a educación. Por ley, digamos, ese porcentaje tendría que ser al menos de 3%, y tampoco hemos superado esa cifra de 1%, es decir, sigue siendo muy bajita. Esto es el porcentaje del gasto público, ¿no? Total. Entonces, esos indicadores nos dan cuenta justo de el estado débil o del financiamiento a la ciencia, digamos, y que además se conjunta con otra serie de cuestiones como remuneración a científicos, e insisto, toda una serie de parámetros, de indicadores y de ámbitos que sería importante revisar con respecto a este estímulo que se le da al campo de la ciencia y de la tecnología en nuestro país. Decía hace un momento, el caso de las remuneraciones a científicos es otro de los aspectos en donde vemos que hay un fuerte rezago con respecto a países más desarrollados. Y básicamente lo que tenemos en el caso de México para mejorar ese rezago en remuneraciones es un sistema nacional de investigadores, que vean ustedes en otros países en el mundo, no es que vayan diciendo que son parte del sistema nacional de investigadores, ¿no? Ellos por su institución, por digamos, la empresa en la que trabajan tienen su salario, obviamente hay incentivos, pero no dependen tanto de algo o de una institución, de una figura como la que nosotros tenemos, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que surge justamente en un contexto de coyuntura, principios de los 80, como respuesta a la precarización laboral, y que me parece que el SNI también tiene rezagos importantes en cómo ha logrado saldar esa deuda en la precarización laboral, sobre todo en términos de que no es un beneficio generalizado y está fuertemente influido por ese productivismo, ¿no? Que está ahí subsumido en la lógica de la excelencia académica, y que también habría que discutir. Este es otro dato curioso, porque, a ver, decimos, el gasto en investigación y desarrollo es bajito, y bueno, ¿cómo va la tendencia? Vean ustedes cómo en estas gráficas, en la línea, no la roja, sino la de abajo, en el caso de la primera gráfica, vemos el avance. Desafortunadamente no encontré los datos anteriores con esta misma fuente, aunque sí hay datos por ejemplo, de la OCDE, que tiene que ver con ese porcentaje, ¿no? Que les decía, el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Y hay, por poner un ejemplo, periodos como del 2006 al 2010, donde aparentemente hay un incremento en ese gasto. Pero si ustedes ven la otra gráfica, que tiene que ver con el número de investigadores de tiempo completo que se da en ese mismo periodo, hay una baja, ¿no? Entonces, aquí también habría que revisar, bueno, además de que tenemos ese rezago, de que destinamos muy poquito, y a pesar de que en algunos periodos en los últimos años hubo un aparente crecimiento de ese gasto, eso no lo vemos reflejado en indicadores como este, ¿no? Que son el número de investigadores por cada cierto número de habitantes,
de tiempo completo. Es decir, les quería mostrar eso como ejemplo para justo poner en perspectiva esa cuestión, ¿no? ¿A dónde se está yendo y qué resultados tiene también? Y bueno, en cuanto a la pregunta, es un marco, un concepto que ha recibido distintos nombres, ¿no? Comercialización de la ciencia, capitalismo académico, privatización de la ciencia. Bueno, para no alargarme mucho en esta cuestión, decir que esto de la mercantilización de la ciencia es mucho más familiar en ciertos ámbitos, ¿no? Como el de la biotecnología, incluso en el campo de las humanidades digitales, obviamente la biomedicina y algunas áreas más. Pero en otros, aunque en la práctica existe cierto, no sé, comezón o cierta reticencia a plantear el tema de si existe esto de la mercantilización de la ciencia. Eso también lo pongo ahí porque en realidad en otros países, incluso en ciencias sociales y en humanidades, se plantea esto como una cuestión que se discute por las tendencias y por los efectos que ha tenido en las últimas décadas. También debo decir que esto se debe en buena parte a que el concepto, digamos que tiene es parte de la sociología de la ciencia como área de estudio, pero es un marco que tiene un fuerte contenido de consideraciones teórico-políticas y también ideológicas, porque al final la ciencia y la tecnología desde el inicio de la era industrial, digamos, tiene justo esa asignatura, ¿no? Está asignada por la ideología de cada época. Entonces aquí también me gustaría hacer esa distinción entre la objetividad, ¿no? Esa neutralidad que aparentemente debería de tener la ciencia, pero como práctica y como institución no está libre de estos marcos ideológicos de cada época. Podríamos decir quizás sí que el conocimiento científico sí tiene que ser objetivo, sí tiene que ser neutral, pero la ciencia como tal, vista al menos desde esta perspectiva, no lo es. Repito, está asignada por la ideología de cada época, al menos en la época capitalista. También habría un debate en señalar, bueno, esto lo asociamos, esto de la mercantilización o la comercialización, la asociamos con el capitalismo en general, o en particular con ese concepto de academia o de ciencia neoliberal. Yo soy de la consideración que en el caso de este cambio en el modelo de desarrollo y este marco que nos impusieron, porque así fue, las instituciones económicas internacionales del neoliberalismo con esos preceptos de política pública, al final sí determinan o nos ayuda a caracterizar las condiciones de la praxis científica, ¿no? Porque determinaron esa orientación, ese cambio en la orientación de la política científica estatal, ¿no? Además de reorientar el programa económico y de desarrollo. Ajá. Entonces me voy a ir más rapidito para que al final tengamos algún espacio de intercambio, que sí me interesa. Y entonces, esto de cómo se refleja esta mercantilización, si lo quieren dejar como mercantilización de la ciencia, o este capitalismo, neoliberalismo académico, en la práctica, pues tiene influencia tanto en los métodos como en la organización y en el contenido científico. Es decir, aquí sería un poco identificar a la ciencia como una institución, más que únicamente ese conocimiento científico puro y objetivo, ¿no? Este capitalismo académico, esta mercantilización de la ciencia también incide en los modos y procesos de producción de ese conocimiento, pero sobre todo en cómo se apropia, cómo se regula, cómo se financia, porque al final el conocimiento también es objeto, el conocimiento científico también es objeto de eso, de apropiación, de regulación, y se tiene que financiar esa actividad de alguna manera. Entonces, esto de la mercantilización de la ciencia tiene muchos ámbitos. Al principio Yaciel mencionaba
lo de las agendas de productividad y las publicaciones en journals internacionales indizados y esta carrera, ¿no? Justo carrera por la productividad como un indicador de esa mercantilización de la ciencia, esta, digamos, apertura a la inversión, no a la inversión, sino esa ampliación de papel de la educación y de la universidad privada. Pero también tiene otros que podemos ver aquí, que no son los únicos, ¿no? Caída del financiamiento público a universidades, la reorientación de las agendas, porque también influyen las agendas de investigación, y la mercantilización tendría que ver con unas agendas que se enfocan a objetivos comerciales y de actores privados. También se refleja en el interés por regular los derechos intelectuales, es decir, no se regulan otras cosas como los derechos laborales, pero sí los derechos intelectuales, ¿no? La propiedad intelectual. Se mercantiliza literalmente el conocimiento y se enfatiza la creación de valor comercial digamos, en la generación de ese conocimiento científico. Se promueve y se patrocina desde lo privado esas líneas de investigación, muchas veces para su aplicación comercial. Decía yo el auge de las universidades privadas como brazos del capital corporativo, ya decíamos la proliferación de rankings, no nada más de revistas, pero también de las universidades o las instituciones de educación universitarias y de investigación y tecnología, las universidades como expendedoras de credenciales, o sea, credenciales académicas, ¿no? Etcétera. Es decir, habría muchos ámbitos, mucho más de los que tengo listados aquí, me parecen los más representativos, pero habría mucho más indicadores de esa mercantilización. Y me parece que en el área de ustedes podríamos ejemplificar, o ustedes podrían identificar muchísimos ejemplos de esto, ¿no? De las líneas de investigación, de la comercialización, del fortalecimiento de estos derechos intelectuales y de propiedad intelectual, etcétera. Pero a ver, lo importante me parece que para el ámbito de o para las preocupaciones de este foro, esa neoliberalización de la ciencia o esa mercantilización científica, ese capitalismo científico tiene un impacto muy importante en los derechos laborales o en el modelo laboral, si lo quieren ver así, de las universidades y de la comunidad científica, porque también como parte de esos efectos de la mercantilización se empieza a dar en los 80, 90 muy fuerte una división del trabajo, ¿no? Se divide el trabajo investigador-docente, ¿no? En muchas universidades lo vemos claramente. Así, profesores atiborrados, horas clase que no tienen tiempo para investigar o están dedicados exclusivamente a la docencia, a veces es docencia por hora, ¿no? Y tienen que llenar sus horarios con muchas clases porque de otra manera no tienen las remuneraciones suficientes para sobrevivir en muchas ocasiones. Incluso dentro de los mismos investigadores existe esta división del trabajo y esta segmentación. En nuestro modelo, pues los que son SNI y los que no son SNI, ¿no? Pero también los que tienen las condiciones para ser SNI y los que no tienen las condiciones para ser SNI. No porque no tengan las capacidades, sino porque las condiciones laborales, de financiamiento, de apoyo de universidades son muy distintas. La carga de trabajo docente también es distinta, porque a pesar de que tienen forzosamente que desarrollar actividades de investigación, también tienen una carga docente importante. Otro aspecto tiene que ver con incremento de plazas laborales, la disolución del papel del autor científico y que nos dedicamos ya más a recaudar fondos y a ser gestores administrativos de lo académico que realmente a investigar. Entonces ahí hay una cita en inglés en una nota que habla explícitamente y es también para ejemplificar cómo en otros países sí se habla del neoliberalismo científico, no es invento, no es independientemente de la interpretación que le dé cada quien, pero no es un neologismo, es algo que se está discutiendo en otros países, aunque a veces con otros nombres, pero en este caso neoliberalismo, ¿no? Bueno, traduciendo un poco, es cómo a partir de la neoliberalización de la ciencia se diluye esa seguridad laboral, ¿no? Se incrementan además, curiosamente, las compensaciones digamos, a los puestos o a los mandos altos de las instituciones de investigación o las instituciones educativas o otras figuras como las que ustedes
tienen en la comunidad del sector salud, se expande la burocracia, paradójicamente, digamos, en ese ámbito alto, el corporativismo dentro de los espacios universitarios y de investigación, etcétera, ¿no? Y con esto que se ha discutido, sobre todo en la primera presentación, pues nos habla de manera directa de cómo el neoliberalismo en general resultó en un modelo laboral de flexibilización, que muchos ponen esto de flexibilización como pintado bonito, ¿no? Como permitirle a las instituciones o a las empresas un manejo más amigable de sus operaciones, pero para los trabajadores, para nosotros, para los que ofrecemos nuestro trabajo a esas instituciones y a esas empresas, ha implicado eso que mencionaban hace un rato, plazas temporales, inseguridad, falta de derechos, a veces escasa libertad sindical o de asociación, a veces también se atenta contra la libertad de expresión, por ejemplo, al manifestar la necesidad de protección de algunos de los derechos más básicos. Entonces, por eso quería partir de este marco general de políticas públicas, ¿no? Porque esto del mercado, me voy a ir atrás, de esto del mercado laboral flexible, pues tiene mucho que ver con eso, liberalización de los mercados y de regulación sobre todo. Fue retirarnos de la regulación, sí, pero sobre todo de la protección de esos derechos y el reconocimiento de esos derechos. Entonces, me parece que es una tarea que nosotros tenemos ya para concluir y para tener quizá un espacio de intercambio y de ideas y de ejemplos que ustedes pueden tener de mercantilización de la ciencia diciendo eso, ¿no? Que en esta búsqueda de construir un país, ¿no? De ciudadanos dignos, sí necesitamos, digamos, justificar nuestro papel como científicos, cuál es el valor social de los científicos, pero la contraparte es importante. Tenemos compromisos, tenemos que hacer una contribución, pero también tenemos derechos y libertades que tienen que ser protegidas, que tienen que ser fomentadas, que tienen que ser visibilizadas. Y esa configuración, ¿no? de ciudadanía digna y en la comunidad científica nos obligaría también a retornar no solo a principios de solidaridad, ¿no? y de democracia, sino también de transparencia, porque es un tema que no sé si más adelante se va a discutir, pero digamos, incluso dentro de nuestras mismas comunidades, esa exposición de derechos, de libertades, digamos, se frena muchas veces desde dentro, ¿no? Entonces, el fomento de estos procesos más transparentes, incluso al interior de nuestra propia comunidad y de los espacios particulares, por disciplina o por institución, me parece muy importantes. Y aquí concluiría con la presentación. Gracias.